Saludos amigos, bienvenidos al capítulo 17 de las estaciones del ferrocarril. Antes de iniciar el capítulo acá en Girardota, voy a dar respuesta a los que me han preguntado cómo está la vía entre Girardota y Popalito. Les quiero decir que la vía en muchos trayectos está invadida por construcciones, por casas. Bueno, aquí nos encontramos continuando nuestro recorrido entre las estaciones de Latillo y Girardota. Hermosos parajes, como podemos ver, la vía está completamente invadida, completo abandono, pero aún así se siente nostalgia de la historia de nuestro desaparecido ferrocarril. Nos encontramos en un paso crítico, se puede decir que histórico, que tengo recuerdos de hace unos 30 años, de cómo vemos que el río literalmente se comió, se robó la banca del ferrocarril. Podemos observar los trinchos que se hicieron para tratar de salvar la vía. Nos encontramos cerca de la estación de Girardota, aproximadamente unos 400 metros, y vemos este paso crítico e histórico. Lo recuerdo hace más de 30 años, cómo los ferrocarriles sufrieron con este lugar, y ya nos damos cuenta que el río ganó la batalla. Se llevó la banca por completo. No quedan sino los vestigios de los trinchos que se hicieron en la época para tratar de salvar la vía. Ya no queda sino el recuerdo. También quiero dejar acá una pequeña reseña histórica del ferrocarril de Antioquia. En esta ruta del ferrocarril de Antioquia, en jurisdicción de Girardota, es un sitio histórico porque fue inclusive corredor para la batalla de Chorros Blancos, que fue en Yarumal, que fue una de las, de las batallas entre los ejércitos libertadores y los ejércitos españoles. También en esta jurisdicción fueron muchos de los predios de Pepe Sierra, que comerciaba con la caña de azúcar, la caña panelera, y ascendía al altiplano de San Félix a comercializar la panela y a comercializar los productos lácteos. Y en la historia hay que tener presente que estos, los personajes contribuyeron con préstamos a la nación para la construcción del ferrocarril. Iniciamos nuestro recorrido acá en Girardota, inaugurada el 12 de octubre de 1912. Se encuentra ubicada a 25 kilómetros de Medellín. Saludos amigos, nos encontramos en la estación de Girardota, estación de 1912. Esta estación fue muy importante porque fue, digámoslo así, un sitio de acopio. Como es bien sabido, Girardota es un municipio pujante y la industria ha estado manifiesta en él desde hace mucho tiempo. Los ferrocarriles prestaron servicio de transporte para dichas empresas. Tenía línea principal, segunda y tercera, y un pequeño ramal para estacionar tanques. En esta bodega se almacenaba cemento, no solamente para la ciudad de Girardota, era un punto de acopio de cementos que venían desde el Nare, cementos del Nare, Magdalena Medio. Era una bodega muy importante y de aquí se distribuía tanto al municipio de Girardota como hacia el norte del Valle de la Burrada, Bello, Medellín y también la parte sur, Itagüí, La Estrella. La estación de Girardota es una estación que afortunadamente se conserva en buen estado, una joya. Y como dato curioso, ese kilometraje que vemos allá nos indica la distancia a Bogotá. Yo creo que es la única estación que conserva esa señalización. Eso es una joya. Ojalá la gente viniera y lo lograra apreciar. Don Carlos, en esta estación Girardota vemos un kiosco que me llama mucho la atención, parecido un poco al kiosco de la estación del Limón. ¿Qué tiene usted para contarnos? Sí, tiene razón, era muy característico que estas construcciones eran muy acordes con la misma construcción de la estación, de la arquitectura. Y podemos observar ahí otro más atrás. Eran kioscos típicos de las estaciones. Yo los recuerdo mucho porque ahí te vendían café, cucas, pancito, papas rellenas, que era una delicia.
y lo atendía una señora hermosa. Muchos años, lo recuerdo durante muchos años. Y mira, es una delicia, una dicha que todavía se conserve ese kiosco. Es la tiendita de la estación. La tiendita de la estación. Muy linda el diseño, porque ya no vemos diseños así. No. Y bueno, es madera, ¿cierto? Parece ser madera. Mucha madera, el conservada. techo en lata. El de atrás puedes ver la arquitectura que tiene también su techo, que es de una manera exquisita. Va concorde a la estación. Sí. Lugar icónico e inolvidable de las estaciones. La taquilla. ¿Quién no recuerda la compra de un tiquete de primera, de segunda, de tercera? Ese era el expendio de los tiquetes en la época del ferrocarril. Podemos observar majestuoso tanque de la época del ferrocarril de Antioquia. Tanque de abastecimiento de agua de las locomotoras a vapor. Aún en pie, quizás para toda la eternidad. La estación de Girardota fue cerrada el 16 de octubre de 1991. Veamos acá un pequeño video de 1999 para que se hagan una idea cómo estaba la vía para esa época. Una tripulación de la STF, que era la empresa encargada del movimiento de carga, Sociedad de Transporte Ferroviario, esa tripulación estaba haciendo unas maniobras en Girardota. Miren ustedes el estado del cambiavías en donde había que entrar a tomar esos carrotanques. Independiente. Hacemos aquí, hacemos esta cuba primero, Julio. Ahora queda bien así. ¿Qué pasa eso? ¿Qué uno quiere pasar ahora aquí? No, ese con un clavo la otra la casamos. Espere, cásela primero y aquí. Case la aguja, hacemos luego. Un dedo. Dale más. Bueno. Ahora métale el clavo al otro lado. No, aquí así el bordito que es aquí. Búsquele a ver por dónde encuentra ahí. Aquí. Le da y hágale. Salimos de acá de Girardota y llegamos a la estación de Ancón, inaugurada en 1913 a 21 kilómetros de Medellín. Funcionó durante la época del ferrocarril de Antioquia. Fue abandonada a partir de 1962. Nos encontramos en un lugar, digamos, histórico del ferrocarril de Antioquia, la desaparecida estación Ancón Norte, estación que tuvo vida, digámoslo así, hasta el año 1962, cuando ya el ferrocarril de Antioquia pasó a la nación. Se tienen vestigios fotográficos aproximadamente hasta el año 2005. Después podemos ver, no quedan sino el andén y lo que era la cepa de la desaparecida estación de Ancón Norte. Por fallas geológicas en esa zona, las casas tuvieron que ser desalojadas. Salimos de Ancón, continuamos subiendo y llegamos a la balastera de Ancón. Nos encontramos en el sector de Ancón Norte. Podemos apreciar cómo el río afectó la socavación de la banca, que la llevó a una pérdida total, irrecuperable, diría yo. En fondo observamos las canteras de los ferrocarriles nacionales, entregadas a la área metropolitana en 1984, con la señora Sofía Medina de López Villa, el alcalde de esa época, Bernardo Guerra Serna, 1984. Acá, bueno.
Y el tren máximo eran 10 góndolas. Y ahí no entraban más por lo que la maniobra se complicaba. 10 góndolas. Lo que más nos duele es que los ferrocarriles nacionales negociaron con el municipio de Medellín y entregaron la totalidad de la mina. Salimos de la balastera Ancón y llegamos a Copacabana. Caseta del Pasonivel de Copacabana, tomada de un video de 1985. Queridos amigos y amigas, nos encontramos en la hermosa e icónica estación de Copacabana, con una arquitectura muy particular y semejante a otras dos estaciones vecinas, Machado y Girardota. Hasta que la estación perteneció a Ferrocarril de Antioquia, tuvo una importancia muy relevante, tanto en transporte de pasajeros como de carga. Copacabana, sabemos, es un municipio desde sus comienzos muy pujante en agricultura, ganadería e industria. Al pasar la estación a Ferrocarriles Nacionales en 1962, de una forma gradual fue relegándose en el olvido hasta que el tren suspendió sus paradas en ella. Continuamos con nuestro recorrido y llegamos a la estación de Machado. Podemos observar acá a mano derecha, detrás del muro, la estación de Machado. Y acá a mano izquierda, la casa del jefe de estación. La estación Machado fue inaugurada en 1913 y abandonada, o digámoslo, dejó de operar como estación antes de 1962. Compañeros, compañeras, creo que es pertinente hacerles una aclaración o una observación y a la vez un reconocimiento a la empresa donde está ubicada la estación, que tuvieron la gentileza de dejarnos ingresar, conocer su interior y de ahí basarnos para dar el concepto o la opinión, sin temor a equivocarnos, que esa era la estación original de Machado. Y la construcción al frente es la casa del jefe de estación. Reitero los agradecimientos a la gente de la empresa en mención. Quizás se preguntarán que por qué no hicimos videos o mejores tomas fotográficas. Porque se nos pidió muy amablemente el favor de no hacerlo. No quisimos abusar de la amabilidad, ya que nos permitieron ingresar para poder tener mejor visión y dar un testimonio más fidedigno de todo lo que hemos aquí dicho. Podemos observar acá en Machado el lugar donde quedaba la caseta del pase nivelista. Pueden apreciar ahí lo que queda ya de él. La estación de Machado lleva su nombre en honor al maquinista Juan Machado, que murió en el accidente de Marengo, una curva abajo de Virginias, el 7 de agosto de 1897. Salimos de Machado y llegamos a la estación de Bello. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Hasta un próximo capítulo.